Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Bienvenidos, este es su devocional en casa, donde leemos la palabra del Señor, estudiamos, meditamos en ella y respondemos a nuestro Dios a través de la oración. Les habla Marcela Blandón y para mí es un honor, es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana de hoy. Recuerden por favor escribir aquí abajito de nuestro canal de YouTube en los comentarios cualquier duda, inquietud, aún hasta peticiones de oración, cómo podemos bendecirles, ayudarles, interactuar con ustedes, ese es nuestro deseo. En esta mañana voy a estar con ustedes compartiendo el primer libro de Reyes, capítulo 7. Primer libro de los Reyes, capítulo 7. El día de ayer nosotros leímos del 4 al 6. Hoy vamos a leer solo el capítulo 7 y le voy a invitar a que leamos a partir del capítulo 13 y ya vamos a pasar a otros versículos. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. El rey Salomón mandó a traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro que era artesano en bronce. Hiram era sumamente hábil e inteligente, experto en toda clase de trabajo en bronce. Así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todo el trabajo que se le asignó. Vamos a pasar al versículo 47 de este mismo capítulo. Eran tantos los utensilios que Salomón ni los pesó, así que no fue posible determinar el peso de bronce. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo del Señor, es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 en el lado del sur, 5 en el lado del norte, enfrente del lugar santísimo, la obra floral, las lámparas, las tenazas que también eran de oro, las copas, las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla y los incensarios, y los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo, como también para las puertas de la nave central del templo. Una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado, y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Esta es la palabra del Señor que nos corresponde para el día de hoy. Recuerden que estamos leyendo la Biblia en un año. Ese es un desafío para nosotros como iglesia y que le invitamos también a ustedes que se nos una, si de pronto esta es la primera vez que visita nuestro canal. Le invito a que este texto y otros textos como estos, donde se nos está narrando, donde se nos cuenta algo, ¿sí? Podamos leerlo a la luz de la palabra del Señor, teniendo en cuenta 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Quiero que pensemos en esos versículos. Yo sé que usted los conoce y junto conmigo los podemos recitar hasta en estos momentos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para enseñarnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, seamos completamente preparados para toda buena obra. Estos textos de pronto pueden ustedes decir, ay, es que dicen tantos nombres, dicen que tantos utensilios, hablan acerca del oro, hablan acerca de la plata, del bronce. Bueno, ¿y qué propósito tiene esto para yo leerlo? De pronto muchos hasta llegarán a aburrirse al leer textos como estos. Pero recuerden que en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que si esta palabra está aquí en la Biblia, significa que es importante y que el Señor la inspiró para que usted y yo podamos aprender de ella, para que usted y yo podamos descubrir verdades de Dios para nuestra vida, en nuestro caminar. Entonces, antes de poder hacer una interpretación del texto para llegar a la aplicación de este texto con nuestro acróstico casa, le invito a que entreguemos al Señor nuestras vidas en oración, este día en oración, este devocional en oración, para que Él sea inclinando nuestros corazones hacia lo que Él quiere, sea su misma palabra hablando a nuestros corazones. Entonces, ¿qué tal si ora conmigo? Señor Jesús, te damos muchísimas gracias en esta mañana
por tu misericordia, por tu infinita bondad. Gracias, Señor, por permitirnos contemplar un nuevo día, por, Señor, cumplir tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Qué hermoso es saber que tú tienes cuidado de nosotros y que podemos, Señor, abrir nuestros ojos, ver a nuestros familiares, disfrutar de ellos y saber que tú cuidas de nosotros como tu iglesia, como tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque esta palabra es el pan que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, y que ella es más que suficiente, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y gracias porque tú has hablado y porque ella es la que nos llena y nos reconforta. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias. Amén. Bueno, este texto es un texto muy significativo porque resulta que el capítulo anterior, capítulo 6, que correspondía a la lectura de ayer, Salomón estaba construyendo el templo. En este caso, en el capítulo 7, estamos hablando del inmobiliario. ¿Qué fue lo que él utilizó? ¿Cuáles fueron los utensilios que él utilizó para amoblar el templo? ¿Sí? Entonces se habla con detalle que utilizó el oro, que utilizó bronce, que utilizó plata, y habla del capitel, y habla de las columnas, habla de muchísimas cosas acerca de cómo amobló el templo. Pero, ¿sabe una cosa? Lo más hermoso que podemos contemplar en la palabra del Señor es que Salomón prefirió edificar, construir al Señor un templo antes de construir su palacio. Porque los versículos anteriores del versículo 13 que comenzamos a leer, como comienza el capítulo 7, comienza hablando acerca de que Salomón construye su palacio, construye su casa, el lugar de su morada, su habitación, y el palacio para su esposa, la reina. Pero entonces él prefirió construir primero el palacio, la casa de Dios, el lugar, la morada de Dios, antes de su propia morada. Y ya entonces nos habla en este capítulo más adelante, lo que leímos ahorita, el detalle de cada uno de todo el mobiliario. Entonces es precioso ver en la palabra del Señor cómo Salomón, siendo el rey de Israel, el tercer rey de Israel, le dio importancia a la casa de Dios, le dio importancia al templo del Señor, más que su propia casa, más que su propia morada. Entonces que esta sea una reflexión que el Señor obviamente nos está hablando en este momento y que podamos nosotros meditar en esta palabra. ¿Está siendo el Señor lo primero en mi vida o primero están mis intereses? Que sea entonces el Señor permitiéndonos meditar en su palabra a través de este acróstico casa. Recordemos, confesión, adoración, súplica y acción de gracias, para que nuestras vidas puedan ser edificadas y podamos tomar acciones de cambio producidas por la palabra del Señor. Antes de comenzar con nuestro acróstico confesión, ¿qué le parece si escuchamos una canción donde exaltamos el nombre del Señor? Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho
porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Desahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Después de escuchar esa canción donde nos narra el Salmo 84, David anhelaba ardientemente los atrios de Jehová. Qué precioso es ver que ese mismo anhelo que el rey David, papá de Salomón, tenía por la casa de Jehová, fue el mismo anhelo que tenía Salomón para construir un templo para su Dios. Recordemos que el templo para los israelitas era muy importante porque era símbolo de la presencia de Dios. Primero tenían el arca del pacto, donde mientras ellos estuvieron en el desierto, mientras fueron nómadas, ellos levantaban el arca cada vez que se iban de un lugar a otro, ¿sí? Y de esa manera Dios se comunicaba con ellos a través del arca, cuando Moisés entraba a la presencia de Dios. Ya después David, como rey, quería construir para Dios un tabernáculo, una habitación, y el Señor le dijo: no, tú no me vas a construir lugar, tú no me vas a construir templo, porque tienes tus manos llenas de sangre, pero tu hijo sí, tu hijo Salomón sí me va a construir casa, morada. Y qué hermoso que Salomón se dio a la tarea de hacerlo, y de hacerlo con todo ánimo y con toda la prontitud, con toda la urgencia, porque era para su Dios. Y quisiera invitarle, yo sé que usted el día de hoy tiene el capítulo 7, solo el capítulo 7 para leer. ¿Qué le parece si utilizamos la misma palabra del Señor para hacer un contraste? Le invito para que usted en su casa, en su devocional personal, también lea el libro del profeta Ageo. Ageo capítulo 1. Resulta que Ageo nos está hablando acerca de el pueblo de Israel cuando llegó del exilio de Babilonia. Recordemos, por la palabra del Señor se nos cuenta, se nos narra que el pueblo de Israel fue capturado, fue llevado a Babilonia, y pasado un tiempo el Señor en su gracia permitió que ellos volvieran a Jerusalén a reconstruir los muros, la ciudad que estaba destruida, y a construir nuevamente el templo que fue destruido. Y en Ageo se nos habla acerca de que el pueblo de Israel llegó y se comenzaron como a sentir ya como tan habituados en su lugar, tan tranquilos, tan seguros, que comenzaron a edificar sus casas y el templo de Dios lo dejaron a un lado. En el versículo 4 el Señor los reprende y les dice: es tiempo de ustedes artesonar sus casas y mi casa está abandonada. Vuélvanse a mí y preparen mi casa. Y el Señor los reprende a ellos porque dejaron la presencia de Dios, dejaron la habitación de Dios, la morada de Dios, por sus propios afanes, por arreglar sus casas, por seguir sus propios intereses. Y qué hermoso es que usted y yo podamos en esta mañana meditar en la palabra del Señor y podamos decirle: Señor, si en mi vida hay algo que es primero, que es antes que tú, Señor, ayúdame a dejarlo, córtalo de mi vida. Porque miren, Salomón le dio toda la importancia, lo que hablábamos ahorita. Para él fue primero hacer casa para Dios que su palacio. Para el pueblo de Israel después del exilio fue primero hacer su casa y después dedicarse a la casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer? Eso es de lo que el Señor nos está invitando en esta mañana. Entremos en confesión a nuestro Dios y digámosle: Señor,
Perdónanos por nosotros abandonarte, perdónanos por dejarte a ti, por dejar tu presencia, donde nosotros podemos encontrar deleite. Miren, el salmista David, el papá de Salomón, decía: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y Salomón veía eso en su padre. Y por eso mismo yo me imagino que eso fue lo que le transmitió David a Salomón, un deseo por estar en la presencia de Dios. Pero Salomón también lo vivió. No solamente dejó que su papá le hablara, sino que él también lo experimentó. Experimentó que era estar en la presencia de Dios, en los atrios de Dios. Entonces le invito a que en este momento vayamos a Dios en confesión y le digamos al Señor que perdone nuestra iniquidad, por nosotros dejarlo a Él y nosotros seguir primero nuestros intereses más que a Él. Y si usted en estos momentos reconoce que en realidad Dios ha sido el primero de su vida, bueno, que siga siendo. Entonces vamos a entrar en confesión a nuestro Señor. Oh Dios, en esta mañana queremos pedirte perdón porque hemos dejado tu casa, hemos dejado tu habitación, hemos dejado tu presencia, el buscarte a ti, Señor, por nuestros propios intereses, nuestros propios afanes. Afanes, Señor, que lo que hacen es traer a nuestra vida más cansancio, Señor, más fatiga, cuando en ti, Señor, hay descanso y paz. Y tú, Señor, has prometido que todos los que vayan a ti, cansados y trabajados, tú los harás descansar. Y nosotros, oh Dios, nos hemos desviado, hemos dejado tu presencia, hemos dejado de recibir el pan de tu mesa que está servido todos los días. Por, Señor, muchas veces, Señor, ir y a la basura y tomar de lo que hay ahí, de los escombros que hay, de los residuos que hay, cuando en tu palabra nosotros encontramos alimento diario. Dios mío, seas tú limpiando nuestros corazones, seas tú perdonándonos por ello, y seas tú, Señor, también capacitándonos día a día para ir a ti. Eres tú quien nos atraes con cuerdas de amor, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario caminar, en este peregrinar en esta vida, que seas tú lo primero, que seas tú lo más importante, que seas tú nuestro deleite, Señor, y no las cosas que este mundo nos ofrece. Permítenos ver cuán vanas son y cuán pasajeras y cuán fútil es la vida sin ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar con nuestra adoración en este devocional, le invito a que escuchemos la siguiente canción.
sea el Señor permitiendo que nuestras vidas sean sacrificio vivo para Él. Bueno, en este tiempo de nuestro devocional vamos a mirar todos los instrumentos, todos los utensilios que el rey Salomón preparó para el templo de Dios. Si los vamos a leer detalladamente, todos eran hechos en bronce, en plata, en oro. Y dice que después él llevó el oro de David su padre, que David consagró al Señor, lo llevó al templo. Bien, cuando nosotros miramos, todos y cada uno de estos materiales son muy de los reyes, ¿sí? Los reyes no utilizaban cualquier tipo de material, como por ejemplo en nuestra casa tenemos vasos de plástico, qué sé yo, porcelana, sin mucho, pero de oro, de plata, de bronce, de pronto no. Pero en el palacio real tenía que existir estos utensilios de esta clase, de este material, pues la casa de Dios no podía ser la de menos. Esta casa también tenía que tener todos los materiales dignos de un rey, y Salomón lo reconoció. Él reconoció que todos los materiales tenían que ser de la misma manera. Miren, en el versículo que nosotros vimos, el 47, dice que eran tantos los utensilios que ni los pesó Salomón. Él no se midió en todo lo que preparó para el Señor. Él no se midió en ello. Ahora, nosotros por la palabra del Señor vemos que nuestras vidas fueron compradas con precio de sangre. Nosotros somos templo del Señor. Usted y yo hacemos parte del templo del Señor, somos templo para Él. Y fuimos comprados por precio de sangre, dice la palabra del Señor. Pablo lo dice en 1 Corintios 6. Como fuimos comprados con precio de sangre, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, usted y yo le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿cómo estamos adornando nuestras vidas? ¿De qué material, de qué clase de cosas nosotros nos estamos adornando? ¿Realmente usted está viviendo una vida que agrada al Señor? ¿Realmente usted y yo estamos viviendo conforme a lo que el Señor quiere? ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué nos nutrimos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? La palabra del Señor nos dice que nosotros ahora somos el templo del Dios viviente, y sabemos por la palabra del Señor que el Señor no habita en templos hechos por mano, que el Señor habita en corazones que Él mismo ha purificado para Él. Así que ya ahora el Señor no recibe ofrendas y sacrificios como antes, que debían degollar un corderito, sino que Él es nuestro cordero inmolado, que quita nuestro pecado. Entonces, ¿qué tal si nosotros vamos en adoración a nuestro Dios y le damos gracias a Él, exaltamos su nombre? Porque Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano. Salomón reconocía que Él se estaba presentando ante el soberano Dios, ante el Señor que todo lo gobierna, ante un Dios omnipotente. Usted y yo nos presentamos a Dios de la misma manera, sabiendo que estamos ante el poderoso, el Señor majestuoso, el Dios omnipotente. Entonces, que sea esta palabra produciendo frutos en nuestras vidas, y frutos de adoración, fruto de alabanza, que confiesen su nombre, que exalten su nombre, y vamos a elevar una oración más a nuestro Señor, respondiendo a lo que Él nos ha enseñado hasta el momento. Señor, gracias, queremos darte por tu preciosa palabra. Tú eres digno de adoración, tú eres digno de ser exaltado. Tú eres Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres quien habita en las alturas y en la santidad, como dice tu palabra en Isaías, y que habitas con el quebrantado y humilde de espíritu. Permite, Señor, en nuestras vidas reconocer en nuestros corazones que nos falta más reconocer tu santidad, tu majestad, tu poderío, Señor, que nos estamos encontrando ante un Dios todopoderoso, y que, Señor, nosotros muchas veces no actuamos conforme a tu palabra, pero tú eres un Dios tan bueno, tan misericordioso, que te inclinas a nosotros, Señor, y cuando clamamos a ti perdón, tú nos escuchas, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado nos perdonas.
que Dios hay como tú, Señor, y queremos reverenciar tu nombre y queremos exaltar tu nombre. Permítenos reconocer día a día, momento tras momento, tu gloriosa presencia en nuestros corazones. Tú ya no estás en un templo que te había preparado una vez Salomón o que había preparado una vez el templo de Israel, sino que ahora habitas en nuestros corazones. Permítenos reconocer ello, Señor, y que haya en nuestras vidas ese temor reverente de que tú habitas en nuestras vidas y que como fuimos comprados con precio de sangre, nosotros podamos responder a ti, conservando nuestras vidas para ti. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son para ti, porque tú, Señor, los has comprado para tu gloria. Te damos honor y majestad a ti, Rey poderoso, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ahora le invito a que continuemos escuchando la siguiente alabanza para el Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Qué lindo es que usted y yo podamos reconocer nuestra necesidad de Dios y que nosotros no podemos alcanzar la medida de santidad y majestad y que estamos ante Él con manos vacías. Él solo las puede llenar. Él solamente de lo recibido de tu mano te damos. Entonces le podemos dar lo que hay de nuestro corazón y Él lo llena con su presencia. Bueno, sigamos en nuestro tiempo de aplicación de la palabra. Vemos ahora que para el pueblo de Israel, entonces el templo era muy importante. Ya ahora en Cristo vemos que Jesús es el nuevo templo. Él es el templo del Dios viviente. Y es muy hermoso reconocer su gloria. Recuerden que yo les había dicho que hiciéramos un contraste entre lo que preparó Salomón para el Señor, el templo y su mobiliario, cómo lo adornó, cómo adornó la casa del Señor, con el pueblo de Israel
y el templo que ellos habían creado para Dios, en Ageo. Entonces, ese templo que fue descuidado, pero que el Señor les reprendió, les llamó para que lo reconstruyeran. Y ellos hicieron este templo, y este templo no tenía tanta gloria como la que tuvo en el tiempo de Salomón, porque Salomón dedicó oro, plata, bronce. En este caso, el pueblo de Israel solo podía hacer lo que podía hacer con lo que el rey de ese tiempo, el rey Ciro, les pudo haber dado para que ellos continuaran con la restauración del templo de Dios. Era muy poco. Y en realidad el pueblo de Israel, por ejemplo, en el libro de Esdras, que es un libro también contiguo al de Ageo, el libro de Esdras, por ejemplo, se contempla como después de haber construido el templo, ellos lloraban. Los más ancianos que estuvieron y que vieron la gloria del templo de Salomón lloraban de ver el templo construido, pero un templo que no tiene tanta gloria como la que tuvo en el tiempo de Salomón. Y los más jóvenes lloraban de alegría, gritaban de alegría, ellos regocijados porque habían terminado la obra del templo, la construcción del templo. Entonces se confundía entre llantos de alegría, entre llantos de tristeza, era una confusión. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vemos en Ageo capítulo 2, en el versículo del 6 al 9, el Señor les dice que Él es la gloria. Es precioso, yo le invito, por eso le indico, leamos Ageo también para que podamos contrastar. Sería muy bonito que usted pueda hacer este estudio devocional. En Ageo capítulo 2, el Señor les dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La primera fue en el tiempo de Salomón y la postrera se refería a Jesús. Jesús en el templo, cuando el Señor Jesús se presentó en la sinagoga, Él era la gloria postrera de esa casa. Y es algo maravilloso ver cómo esa gloria llenó el templo. Entonces, qué maravilloso poder nosotros contemplar esto. En el Salmo 40, que es un salmo mesiánico escrito también por el salmista David, se habla acerca de que el Señor no se complace en sacrificios ni ofrendas, porque estamos hablando de que ahí en ese salmo se hablaba acerca de Jesús y dice: me preparaste cuerpo y aquí me tienes. Y fue la respuesta de Jesús ante su Padre, ante el hacer la voluntad de su Padre, de venir a la tierra y morir por pecadores para salvarnos a nosotros. Entonces, y dice en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús es el nuevo templo. Y qué rico que usted y yo como hijos de Dios podamos ir al Señor en oración, en súplica, para que Él nos permita a nosotros también el hacer la voluntad de nuestro Dios, para que nosotros podamos responder en obediencia a Dios, que nosotros podamos de verdad hacer la voluntad que el Señor quiere en nuestras vidas. Nuestro Dios, nuestro Señor soberano, el Señor Jesús, que se hizo carne en medio de nosotros, dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por esos sacrificios y ofrendas no acepta el Señor, sino obediencia. Entonces, que esa sea nuestra oración y súplica al Señor: Señor, permite que yo pueda ser obediente a todo lo que tú me dices en tu palabra, a todo lo que tú me enseñas en tu palabra. Vamos al Señor entonces en oración y en clamor a Él. De igual manera, también en este tiempo de súplica, ¿por qué no? Orar por cada una de nuestras situaciones, de lo que estamos viviendo, interceder, levantar nuestras manos ante el Señor por todo lo que está pasando en nuestras vidas, todo de pronto lo que nos perturba. Ahora de pronto hay un virus o enfermedades, hay escasez, qué sé yo, pero que el Señor nos permita ir a Él, a ese sacerdote, a esa gloria del templo, y que podamos decirle a Él: Señor, necesitamos que hagas en nuestras vidas tu voluntad y permítenos hacer tu voluntad mientras tú cumples tu propósito en nosotros. Señor, gracias te queremos dar una vez más por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Obediencia quieres y no sacrificios. Y gracias, Señor,
porque en tu palabra podemos ver que tú eres la gloria postrera, que tú, Señor, eres ese Dios, ese Señor que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que vivió en obediencia al Padre. Permítenos que nosotros de igual manera podamos vivir en obediencia a ti, que nuestras vidas, Señor, sean vidas adornadas para ti, vidas santas para ti, vidas que reconozcan tu nombre en todo momento, en todo lugar, vidas, Señor, que vivan en agrado a ti, Señor. Toma nuestros corazones, oh Dios, en este momento oramos, Señor, y te suplicamos por cada corazón que en este momento se encuentra también turbado, cansado, Señor, con necesidades en sus corazones, Señor, y que de alguna manera se encuentran distraídos de tu voluntad, porque, Señor, en estos momentos tienen cosas en que pensar, de pronto alimentos que proveer a la casa, dinero, Señor, aún, Señor, oh Dios, medicinas, qué sé yo. Señor, aún temores en nuestros corazones que nos impiden de pronto ver, oh Dios, que es más importante hacer tu voluntad, descansar y confiar en tu palabra, en tus promesas, en lo que tú nos has dicho, en lo que tú eres, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos para que tú permitas que nuestras vidas puedan encontrar descanso, puedan encontrar paz, Señor, porque tú eres refugio en medio de la tribulación, en medio de la tormenta. Y a ti, Señor, oh Dios, venimos, Señor, a ti nos arrojamos, a ti nos humillamos, oh Dios, de verdad confesando, declarando que tú eres nuestro descanso, que tú eres nuestro pastor y que contigo nada nos faltará. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción antes de terminar con la adoración, la acción de gracias a Dios. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser. Cúmplase siempre mi tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para que tuyas sean verdad. Esta canción, este himno, que sea una verdad en nuestras vidas. Haz lo que quieras de mí, Señor, que sea una oración que brote de nuestro corazón, para que tú hagas conmigo tu voluntad, así como nuestro Señor Jesús le dijo a nuestro Dios, a nuestro Padre, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Bueno, mis hermanos, estamos en estos momentos ya en nuestra parte final del acróstico Casa, en acciones de gracia. Es momento de nosotros entonces meditar en todo lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, todo lo que la palabra del Señor nos ha dicho hasta ahora con respecto a este primer capítulo del libro de Reyes, el capítulo 7 del libro de Reyes, primer libro de Reyes. Que sea el Señor permitiéndonos a nosotros entonces todo lo que vemos en su palabra, vivirlo en nuestros corazones, practicarlo. ¿De qué manera en el día de hoy? ¿De qué manera en nuestra vida diaria? ¿De qué manera en el día a día, en cada día
podemos nosotros entonces rendir al Señor adoración en obediencia a Él. ¿Qué cosas tenemos nosotros que dejar de nuestras vidas? ¿Qué cosas de pronto a nosotros nos están interrumpiendo o nos están impidiendo ver lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones? Afanes, cargas, qué sé yo, necesidades aún, que pueden ser de pronto muchas veces legítimas, que nos están sucediendo, pero el Señor tiene cuidado de nosotros, Él mismo lo ha dicho, que Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Entonces vamos a Él siempre en adoración, en confesión y en súplica y decirle: Señor, aquí estoy, pero que nuestras vidas entonces comiencen a tener cambios, determinaciones. ¿Qué voy a empezar a hacer? De pronto en nuestras vidas contemplamos o tenemos las redes sociales. Las redes sociales se están convirtiendo para mi vida en un ídolo, en un Dios, de tal manera que están ocupando más tiempo para mí que el ir a la presencia del Señor. O de pronto, no sé, mis hijos, mi esposo, mi esposa, qué sé yo, cualquier cosa que a usted le esté quitando, que le esté quitando al Señor la preeminencia, la prioridad. Que sea el Señor revelándonos a través de esta palabra y que nosotros podamos adornar nuestras vidas con su palabra, que nosotros podamos ir en acciones de gracia. ¿Qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, también para poder llevar a otros la palabra del Señor? Y aún para exhortar a hermanos que de pronto en estos momentos se encuentran viviendo lejos de Dios, han dejado de buscar el rostro del Señor y que se están dedicando mucho a sus cosas, porque usted y yo lo podemos identificar fácilmente ello, cómo habla, cómo vive, cómo anda, cuáles son sus amistades, que podamos exhortarnos los unos a los otros. Sea entonces esta palabra produciendo fruto al 100% en nuestras vidas y que la palabra del Señor sea transformando cada día nuestros corazones. Damos gracias al Señor por alimentarnos, por nutrirnos de Él. Y en este momento entonces yo les voy a invitar a que escuchemos una última canción para ya terminar entonces con nuestro devocional en casa. Nos gozamos en tu victoria. Amén. Vamos. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río
llegamos a la parte final del devocional en casa. No sin antes recordarles, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, para que se suscriba y este devocional y todos los devocionales que usted pueda encontrar en nuestro canal, pueda compartirlo con otros que no tienen al Señor, otros que también pueden edificarse con la palabra del Señor. Que sea el Señor bendiciendo sus vidas, guardándoles como hasta ahora, y bueno, hasta el día de mañana, donde vamos a tener otro devocional en casa. Que tengan ustedes un feliz día, Dios los bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.